Y Marian es la que me ayuda aquí a nivel del distrito, con lo que es vida por vida, y el pastor que también es de la Vile, por eso estamos aquí, pero no es porque es de la iglesia, sino es del distrito, es una capacitación que se está dando a nivel nacional. Entonces, nuestra amada María, licenciada en educación secular, pero también es educadora cristiana. Dios te bendiga, María. Un aplauso para María. Gloria a Dios. Bueno, amada, acá una parte de la directiva de la MINEC del Distrito Sur y yo me siento pequeña, pero a la vez, ¿verdad?, privilegiada por este tema que se me dio, que se me confió, y espero hacerlo bien para la gloria de Dios. Y bueno, esperemos que todos podamos aprender, porque cuando me dieron este tema y lo estaba estudiando, yo decía, wow, la importancia de un maestro conocer las necesidades y los intereses de sus estudiantes o de sus alumnos es muy importante, y eso es lo que vamos a estudiar aquí, amén. Entonces entramos con la lección 3, que tiene que ver las personas a quienes enseñan, ¿sí? Las personas a quienes enseñan. Vamos a leer aquí un pequeño poema. Bueno, yo por lo que le digo poema, pero está escrito también en prosa. A ver, dice así: un constructor erigió un templo. Lo hizo con gracia y habilidad. Los pilares, la crucería y los arcos. Fue formando según su voluntad. Los hombres decían al ver su belleza: este templo jamás se arruinará. Oh constructor, grande es tu destreza, tu fama para siempre durará. Una maestra, seguimos con la diapositiva. Que la estábamos leyendo. Ok, ahí está. Esa es. Ok. Sí, ahora vamos con la maestra. Una maestra erigió un templo allí. Con cuidado infinito, con amor, planeó cada arco con paciencia. Puso cada piedra en oración. Nadie elogió sus incesantes esfuerzos. Nadie supo su plan maravilloso, porque el templo que hizo la maestra era invisible para todos. ¿Seguimos? Y dice: el templo del constructor se ha ido en el polvo, se desmoronó. Sus majestuosos pilares escondidos alimentan el orín consumidor. Pero el templo que erigió la maestra permanecerá con el paso de los siglos, pues el bello templo nunca visto era el alma inmortal de un niño. ¿Sí? Pues un constructor puede hacer grandes edificios, pero a la larga, con el tiempo, ¿qué va a pasar? ¿Ah? ¿Se va a qué? Se va a corromper, se va a destruir, el orín, ¿verdad?, lo va a corroer. Pero la construcción que hizo esta maestra, ¿qué pasó? Permaneció. ¿Y qué fue lo que construyó? ¿En dónde construyó? En el alma de un niño. Quizás el trabajo que usted como maestro y yo como maestro podamos hacer no se ve, ¿sí? Pero a la larga va a dar sus frutos. Quizás usted y otro pueda pensar: no, el niño no está aprendiendo, no, él no está asimilando, no, pero sí, algo está quedando en su alma, algo está quedando en su corazón, y en algún momento va a dar ese fruto con la ayuda de Dios, amén. Así que si usted como maestro, yo como maestra, nos preparamos, como decía la pastora en el primer tema, ¿verdad? Nos preparamos, y decía el pastor Simón en el segundo tema, conociendo los ambientes, conociendo qué es lo que nos debe motivar para preparar cada enseñanza hacia ello. Entonces eso nos va a ¿qué? Nos va a garantizar, ¿verdad?, que lo que estamos haciendo no es en vano. Muy bien.
Entonces, en este tema vamos a reconocer las necesidades del alumno. Y como primer objetivo, ¿verdad?, en esta lección, nosotros tenemos identificar los elementos esenciales en las 4 categorías básicas de las necesidades del ser humano. Y ya vamos, ¿verdad?, a ello. Pero primero, vamos a hacer como una pregunta. ¿Quién es su alumno? ¿Ok? ¿Se trata solamente de un niño pequeño que aún juega en el suelo, como está en la imagen? ¿Cómo es su alumno? ¿Quién es su alumno? ¿Ok? La otra diapositiva. ¿O es simplemente una joven que está sentada, un joven, ¿verdad?, que está sentado en el escritorio, o está detrás del teléfono, o tiene los audífonos puestos? ¿Quién es su alumno? ¿Sí? Siguiente. O sencillamente es un adulto que vino cansado del trabajo. Entonces ya el pastor Simón decía, ¿verdad?, en el ambiente de trabajo, cómo están los adultos, ¿sí? Cómo se encuentran. Entonces aquí hay un reto, un desafío para los maestros, ¿sí?, al preparar las enseñanzas, y de eso se trata este tema. Entonces, su alumno es mucho más que una parte ordinaria de la vida. Es el centro de todo lo que usted aprende en este curso sobre principios de enseñanza. En su totalidad, el sistema educativo está enfocado en el alumno y en sus necesidades, de modo que las lecciones son preparadas en beneficio de esto. Así pues, cuando estudie, siempre tenga presente a sus alumnos, sin olvidar el enfoque del tema a ministrar en Dios. Entonces, todo va, ¿sí?, relacionado. Ahora, ¿qué es un alumno? Yo investigué en el diccionario de la Real Academia Española y tiene 2 definiciones muy interesantes e importantes. Primero dice que es una persona que recibe enseñanza respecto de un profesor o de la escuela, el colegio, la universidad donde estudia. Eso es un alumno. Pero también se trata de esa persona que es criado, educado desde la niñez por alguien con quien mantiene una cierta vinculación. Entonces, sabemos, ¿verdad?, que los primeros educadores deberían de ser ¿quiénes? Los padres. Por eso la segunda definición, ¿sí? Ok, seguimos. Entonces, ese alumno puede ser un niño, puede ser un joven o puede ser un adulto. Durante su tiempo en la tierra, Jesús dejó lugar en su enseñanza y en su ministerio, ¿sí?, para todas las personas. Él tocó la vida de ¿quiénes? De todos ellos, ¿sí? Y no solamente tocó sus vidas, sino que también llegó, ¿verdad?, como dice allí, a todo tipo de gente, a sus trasfondos y niveles sociales. Entonces, vamos primeramente a ver cuáles son esas necesidades del ser humano, y las vamos a ir nombrando poco a poco, ¿sí?, porque estas necesidades son 4 necesidades básicas en las que nos vamos a centrar y en las que nosotros tenemos que interesarnos para poder proveer a nuestros estudiantes una enseñanza efectiva. Entonces, la primera que tenemos es la actividad interesante, ¿sí? Cada uno de las personas, de acuerdo a su nivel, hacen una actividad. Los niños más pequeños continuamente están jugando, ¿sí? Ya cuando son jóvenes no están mucho en los juegos, sino que lo más importante para ellos son ¿qué? Las relaciones. Entonces, pero siempre están en constante actividad. También en cuanto a las necesidades físicas, el ser humano necesita tener seguridad en los hábitos de salud. Entonces, eso se aprende desde los primeros inicios, ¿verdad?, de formación del hombre. El ejercicio para los músculos, comida, agua, descanso, sueño, protección, desarrollo de habilidades, trabajo, identificación del papel de cada sexo. Todo esto tiene que ver con las necesidades físicas y deben de ser tomadas al momento de nosotros prepararnos. Necesidades intelectuales. Está la motivación para aprender, ¿verdad?, ese estímulo que debe estar presente en el ser humano para poder asimilar las enseñanzas.
la ejecución de las habilidades, la actividad creativa, nuevos intereses, no son los mismos en todos los alumnos, ¿sí? Varía, nuevas experiencias y aumento del conocimiento. Entonces, estas necesidades se están nombrando a nivel general. Necesidades sociales. No social, tenemos que tener en cuenta el aspecto de la seguridad, el afecto, la pertenencia, a dónde pertenece, a qué familia, como decía el pastor, ¿verdad? Cómo es su familia, cómo es el vecindario, la comunidad donde vive esa persona. Todas estas partes tienen que ver con las necesidades sociales, la atención, el éxito, el reconocimiento, ¿verdad? En el grupo en el que se encuentre en el momento, ya sea familiar, ya sea en la comunidad, ya sea en la escuela o en el trabajo. Todo eso habla de las necesidades, ¿qué? De tipo social. Necesidades espirituales, ¿sí? Está el sentido y propósito en la vida, necesariamente, ¿sí? Esto empieza desde las primeras edades, la fe en Dios y la dependencia en Él, la genuina experiencia de la salvación, cómo ese ser humano, ¿sí? Toma esa comunión, ese aprendizaje de conocer al Señor, crecimiento diario en la gracia, cómo está aprendiendo, ¿sí? Si realmente los principios están calando en su vida, en su alma, y lo está aplicando en lo cotidiano. La adoración al Dios Santo, amor a Dios y a los demás, fortaleza para vencer la tentación y el servicio significativo. Todo esto tiene que ver con las necesidades espirituales, ¿sí? Ok. Aquí nos vamos a detener, ¿verdad? Porque vamos a hacer, vamos a la siguiente diapositiva, vamos a hacer una relación entre las necesidades que acabamos de conocer. ¿Cuáles son esas necesidades entonces? Las 4 básicas. La física, muy bien, entonces tenemos las necesidades físicas, las necesidades intelectuales o mentales, necesidades sociales y espirituales. Entonces, vamos a llenar este test rápidamente. A ver, ¿con qué tiene que ver el sentido de pertenencia? física. Ajá, con la necesidad. ¿A dónde pertenece el individuo? Entonces tiene que ver con la necesidad social. Muy bien. La capacidad para vencer la tentación espiritual. Entonces la número 4. En la primera sería el número 2. Sueño suficiente para restaurar el cuerpo. Muy bien. Número 1. La D. Éxito en lo que realiza. Éxito en lo que realiza, reconocimiento mental. Muy bien. Número 3. Actividades que despiertan la creatividad. Igual, mental. Muy bien. Aumento de la información y del conocimiento. Mental. Desarrollo de habilidades. Mental. Y experiencia de salvación. Espiritual. Muy bien, 20 puntos. Ok, seguimos a la siguiente lámina. Ahora tenemos como segundo objetivo de esta lección identificar las características del alumno. Ya vimos a manera general cuáles son estas necesidades básicas, ¿sí? Y en las que nosotros tenemos que apuntarnos, pero también tenemos que relacionarlas con las características generales, digamos, vamos a ir en algunos específicos, en otros generales del estudiante. Entonces vamos a reconocer, a diferenciar fundamentalmente entre las características sociales, físicas, intelectuales y espirituales de los alumnos de los grupos de diversas edades y aplicar estos conocimientos a los casos de enseñanza. Cuando hablamos de casos de enseñanza nos estamos refiriendo, ¿verdad?, a las edades, ¿sí?, a la clasificación de las edades. Entonces, vamos a identificar los intereses y las necesidades de los alumnos según sus edades. Los psicólogos han reconocido varias etapas de crecimiento,
por las cuales atravesará el alumno durante toda su vida. Las diversas escuelas psicológicas dividen estas etapas de manera distinta y les dan diferentes nombres, pero lo importante es que podamos comprender las ideas en cuestión. El principio básico de enseñanza que estamos recalcando en este curso, primero es orientar la enseñanza hacia los intereses y necesidades del alumno, para facilitar entonces así el proceso. Y hemos organizado este sistema educativo en varias clases, cuyos miembros tienen intereses y necesidades similares, con frecuencia basándose en la edad. En la primera etapa, vamos a ver los casos, ¿sí? Ya va. Antes de ver los casos, vamos a ver. No podemos olvidar esta relación. Está una relación alumno, principios cristianos, que es el tema a enseñar, y también está la relación maestro, ¿sí? Entonces, el maestro es el que estudia. ¿Qué hace el maestro? Estudia, prepara y ejecuta las estrategias para que la enseñanza llegue efectivamente. Esto, prepara y ejecuta las estrategias para que la enseñanza llegue efectivamente a sus alumnos. ¿Qué va a preparar? Bueno, va a preparar, ¿verdad?, ese tema que está centrado en Dios para que se cumplan los propósitos y los objetivos. ¿A quién le va a dar eso? A sus alumnos. Se va a enfocar en las necesidades e intereses, ¿sí?, y que están relacionadas, muy relacionadas en la forma en que cada uno de ellos aprende. Ok. Los niños, en la segunda categoría tenemos los niños de escuela primaria de 6 a 11 años. En la tercera tenemos niños de primer ciclo de secundaria de 12 a 15. En la cuarta categoría, jóvenes del segundo ciclo de secundaria de 16 a 18. Y en la quinta categoría, ¿sí?, tenemos a los jóvenes de 18 en adelante. Ya son adultos. Ok. Entonces vamos a ver la primera categoría, a conocer cuáles son esos niños preescolares de 0 a 5 años. Aquí los vamos a, como ustedes saben, hay iglesias, ¿verdad?, que ellos tienen escuelas de maternales, párvulos, que vienen siendo los niños más pequeños, y lo dividen de 0 a 2 años. Y las clases de los niños más pequeños de 3 a 5 años, pero esta vez vamos a hablar solamente de la categoría, lo vamos a unir los dos grupos en uno solo. Por eso vamos a estudiar estas características. Nosotros sabemos que Jesús, ¿sí?, usó mucho a los niños, o digamos así, en algunos momentos usó mucho a los niños para enseñarle a quién, a los adultos, ¿sí? Aunque el público de Jesús en su mayoría estaba concentrado en los adultos, pero también allí habían jóvenes y había niños. Así que él captaba la atención de ¿quiénes? Todos, ¿sí? Por eso era el maestro de los maestros, es el maestro de los maestros. Ok, entonces, tenemos como característica de los niños preescolares que los padres y demás miembros de la familia son los primeros maestros de un niño. Como decía el pastor Simón anteriormente, ¿verdad?, él mostraba la imagen de una familia y vemos que la familia nuclear del niño, en principal, ¿quiénes son? Papá, mamá y hermanos, ¿sí? Entonces, ellos van a ser, ¿sí?, sus primeros maestros. Dios dio a los padres la facultad y la responsabilidad de amar, cuidar e instruir ¿a quién? A sus hijos, para que lo hagan como cuando les sobre tiempo, cuando quieran, siempre, 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 ¿sí? Ok. La iglesia y la escuela también están ocupadas en este desarrollo del niño y tienen la responsabilidad ante Dios de ayudar a producir dicho desarrollo. Y más si el niño, ¿verdad?, digamos así, viene afectado por la ausencia de sus padres en el hogar. Entonces, la iglesia, ¿verdad?, tiene que ocuparse un poco más. Sin embargo, con frecuencia vemos que ambos padres, ¿sí?, cuando trabajan fuera del hogar,
como decía, la mayor parte de la instrucción y el cuidado de los hijos. Entonces, ¿dónde quedan? Las guarderías y de las escuelas. A mí algo que me ayudó muchísimo, y puedo decirlo aquí, fue como ya adulta, ¿verdad? Siendo ya mamá, fue escuchar los consejos de mi pastor. Ella me decía, no inscribas a tus hijos en una guardería. Con la primera yo no lo hice. Yo buscaba quien me la cuidara, ¿verdad? En este caso siempre fue en mayor parte mi mamá, mientras trabajaba, que era docente en la escuela, y o buscaba a otra amiga, una amiga que está por aquí, por allá, ¿verdad? Angeli, que también me ayudó con mi hija y mis dos primeros hijos. Pero yo decía, ¿pero por qué? ¿Por qué no puedo? Y después era que iba entendiendo, ¿verdad? Ya me explicó, porque va a aprender esas malas costumbres, lo que tú le vas a enseñar, ¿verdad? Va a chocar en el niño y todo. Y entonces, ¿cómo tú, sí, vas a reorientar esa enseñanza? Todo lo que ese niño, ¿verdad?, está aprendiendo. Recordemos que ellos son unas, ¿qué? Unas esponjas. Todo lo que ellos miran, todo lo que ellos observan, ¿verdad?, absorben, exacto. Ellos, ¿verdad?, lo van a ¿qué? A imitar. Sí, ellos lo van a imitar, lo van a expresar. Entonces, de verdad que eso me ayudó muchísimo. Ya con la última, bueno, ya me quedé con ella, hice el intento para ver si yo podía salir de casa a trabajar, pero que va, no pude. En el primer día fui con ella y con ella me regresé. Esto es muy fuerte para mí, no, ¿qué va? Pero sí hice el intento y ya definitivamente le dije a mi esposo, no. Gracias a Dios, ninguno de ellos disfrutó esa, ¿verdad?, esa experiencia. O digamos, no disfrutar, no la pasó. Amén. Pero es muy, muy importante nosotros poder proveerles a nuestros hijos en las primeras edades un aprendizaje que vaya directo ¿de quién? De los padres. Si no es por los dos, por lo menos uno de los padres. Ok. Algunos programas educativos dividen a los preescolares, como ya le dije, ¿verdad? Dividen a los preescolares en estas edades. Pero lo vamos a estudiar entonces en este grupo en una sola edad, sabiendo que cada uno de ellos tiene, de acuerdo a sus edades, tienen necesidades, tienen intereses, y que en algunos casos debemos tratarlos individualmente. Muy bien. Avanzamos. Entonces, aquí les voy a presentar unos cuadros para que quise, aquí, de acuerdo al programa, expresar o manifestarlo tal cual, porque resume todo lo que, digamos, implica esas características, ¿verdad?, básicas en el ser humano, de acuerdo a su edad. Entonces, iniciamos aquí con las características físicas de ese niño de 0 a 5 años, que son, por ejemplo, los niños son como intranquilos, ellos son inquietos, ellos son juguetones, ¿sí? A veces los maestros se quejan porque dicen, no puedo controlarlo, ¿qué hago? ¿Cierto? Y tremendo es cuando el padre viene y le dice al maestro, ¿qué le dice? No sé qué hacer con este muchacho. Y el muchacho es chiquito. Y no sabe, apenas está iniciando. Entonces, algo que me gustó mucho de esta lección, y yo lo hice con mis hijos, es que en el momento en que ellos están explorando, ¿verdad?, o aflorando más esas emociones como el llanto, ¿sí?, como la tristeza, pero más que todo el llanto, importante ponerlos a ellos frente a un espejo, que ellos puedan verse, ¿sí?, sus facciones corporales, ¿verdad?, su facción facial, su expresión facial, y ellos puedan ver, oye, no, yo así me veo, ¿verdad?, no me veo bien. Inmediatamente, ¿qué pasa con ellos? ¿Cuál es la reacción? Se detiene, ¿verdad?, el llanto, ¿sí? Y ya eso queda guardado en su parte cognitiva, y en el próximo evento, entonces usted le puede recordar, ay,
el espejo. O va a haber un momento en que ya no necesita recordar el espejo porque él sabe que no se ve bien. ¿Cómo? Haciendo rabieta, lloriqueando, ¿sí? Entonces él mismo va a aprender a controlar sus emociones. Los niños en esta edad necesitan cambiar de sitio. ¿Por qué? Porque ellos constantemente quieren jugar. Entonces, ¿cuál es la sugerencia en esta parte? Y vamos a ir viéndola así. La sugerencia es que hagamos que ellos participen, ¿sí? Haciendo una representación del tema, actuando, de manera que podamos intercambiar, ¿sí? Los tiempos, porque recuerden que los niños en ese tiempo, ¿verdad? En esas edades, así como ellos son inquietos, ellos tienen que aprender más haciendo. Entonces, para ellos el juego es su forma más rápida de poder aprender, ¿sí? Y a ellos les gusta disfrazarse. A ver, ¿cuántas niñas se pusieron aquí los tacones de mamá? Agarraron el labial, ¿sí? Y se maquillaron, se pusieron la peluca. Entonces, importante, ¿verdad?, ayudarlos a ellos en esta área. A ellos les gusta mucho el canto, el ritmo, el movimiento. Entonces, la sugerencia es que aprendan nuevas canciones, ¿sí? Cantarles esos coros que requieran movimientos con el cuerpo. Necesitan ayuda para hacer las cosas. Entonces, ayúdenlos cuando ellos lo necesiten y cuando no, déjenlos que ellos vayan solos. Por ejemplo, hay niños que ya a los 2 años ya a ellos no les gusta, ¿sí?, que la mamá los cambie, sino que ellos mismos se quieren poner su ropa, sus zapatos, así no vaya bien y las trenzas vayan sueltas. Mira, muchachos, ven acá. Pero ellos quieren hacerlo ellos. Entonces, eso es bueno, ¿sí? Porque les va dando a ellos ese carácter de independencia. Amén. Ok, vamos a las necesidades intelectuales o mentales. Las características entonces de estos niños es que tienen breve lapso de atención. Ellos, ¿verdad?, en una actividad para ellos no puede durar largo tiempo, tiene que ser muy corto, muy puntual. Entonces la sugerencia es cambiar con frecuencia las actividades. Si tú, por ejemplo, usted le puso una canción, más adelante le puede colocar, ¿verdad?, otro tipo de actividad al juego referente al tema, relacionado al tema que está enseñando, pero cambiar, ¿sí?, los tiempos. Tienen un vocabulario limitado porque ellos están aprendiendo las palabras que ellos escuchan en el hogar, que escuchan en la escuela, que escuchan ¿dónde? En la iglesia, ¿verdad? Que escuchan en el vecindario. Entonces, lo importante aquí es que el maestro use palabras sencillas y conocidas que ellos puedan entender. Aprenden principalmente a través de los sentidos, ¿sí? Entonces es necesario que el maestro lleve actividades donde ellos puedan ser estimulados a través de los colores, las formas, ¿ya?, a través de las texturas. Entonces les va a dar a ellos más conocimiento del ambiente y lo que ellos pueden explorar. Les va a ayudar a ellos, ¿verdad?, a ampliar su imaginación. Entonces a ellos les gusta mucho lo que es la sorpresa, ¿sí o no? Si te llevan una caja bien decorada, ¿qué hacen ellos? ¿Qué añaden? Entonces esa es una forma de explorar, ¿verdad?, sus sentidos, de que ellos, ¿verdad?, le pongan ese interés. Entonces tenemos como cuarta característica, ellos tienen una imaginación vivida. Entonces también tienen una memoria muy corta y les gusta la repetición de historias conocidas. ¿Cuál es la sugerencia? La sugerencia es relatarles historias con dibujos, permitir que ellos participen, porque si usted nada más les habla y no les lleva una imagen, recordemos que no todos aprenden de la misma manera, otros son más visuales, otros son más auditivos, otros son kinestésicos que necesitan ¿qué? Tocar, ver y escuchar, ¿sí? Entonces deben estar allí inmersas en esta enseñanza estas estrategias. Todo trabajo de memorización debe ser breve y sencillo. O sea que si ellos van a aprender algo, sea una frase muy corta. Repítanle sus historias favoritas
Permita que relaten nuevamente y hagan una representación. Ellos muchas veces quieren que les repita la misma historia. Háganlo. ¿Sí? Si usted ya se la repitió 3 veces, díganle, bueno, vamos a conocer otra nueva, porque ya se la repitió varias veces. ¿Sí? Pero ellos son así. Amén. Ok. Las características sociales. Ellos son egocéntricos, necesitan amor, son sensibles al rechazo, necesitan una imagen positiva de sí mismos. Ellos, ¿verdad? Se hieren muy fácil cuando el adulto, y más si se refiere a los que viven en su hogar, lo rechazan. ¿Sí? Ellos se ponen muy tristes. Necesitan obediencia y acciones correctas. Son grandes imitadores. Entonces, la mejor manera de enseñarles a ellos es a través del ejemplo. Entonces, el maestro que tiene que ser un buen ejemplo. Entonces, la enseñanza del maestro debe estar relacionada con ellos. Enséñales que Dios los cuida, enséñales a adquirir buenas actitudes hacia los demás, trátelos con amor y paciencia, corrígalos cuando sea necesario, pero no los regañen a cada momento, a cada instante. ¿Sí? Hay una palabra que nosotros como adultos le decimos mucho a los niños y es no, y ellos se cansan de ese no. Incluso, yo aprendí en un libro que cuando el niño dice no y es muy chiquitito, no es realmente lo que ellos quieren decir. Ellos quieren decir es otra cosa, pero que esa palabra es una de las primeras que ellos aprenden. Entonces, como ellos captan e imitan, entonces ellos dicen no. Por ejemplo, si usted le dice vamos a bañar y de repente sí, él se quiere bañar, ¿qué es lo que el niño dice? No. ¿Sí? Entonces, no hay que hacerle mucho caso en ese sentido, sino invitarlo, ¿verdad?, a la acción que usted quiere que él realice. ¿Amén? Entonces, enséñale sobre la familia, sobre los amigos. Esa es la sugerencia. Vamos a las espirituales. Ellos tienen fe, creen en todo lo que se les dice, creen fácilmente en lo que no ven, tienen fe en lo sobrenatural y pueden conocer ¿a quién? A Dios. Y es tan peligroso, yo digo, esta edad, porque las personas que tienen otras intenciones pueden enseñarle cualquier cosa a un niño, y ese niño ¿qué va a hacer? Se lo va a creer, y así mismo como ellos tienen, ¿verdad?, esa fe en Dios y creen todo lo que se les dice, imagínense, aprender también lo que no está bien, lo que está fuera de Dios. Entonces, ¿cuál es la sugerencia para el maestro? Enseñar en términos comprensibles las verdades del Evangelio, muy entendibles, ¿sí? Enseñarles sobre el amor de Dios por ellos, sobre el mundo espiritual, enseñarles a orar y enseñarles a confiar en Jesús como Salvador y a Dios como Padre. Y qué bueno es ver a un niño, ¿verdad?, orar por la comida, ¿sí o no? Solo no necesita, ¿sí?, del acompañamiento del adulto porque ya lo aprendió, pero debe aprenderlo. Amén. Entonces, si el maestro va a repartir una merienda, ¿qué es lo primero que debe hacer antes de repartir la merienda? Orar. Porque si él lo hace en casa, o si de repente no lo hace en casa, allá en la clase lo va a aprender. Muy bien. Vamos con los niños de primaria de 6 a 11 años. Estos niños tienen una característica. Y la característica principal es que ya ellos dejan de ser, ¿qué? Pequeños. ¿Sí? Ya ellos dejan de ser pequeños. Entonces ya son niños que tienen mucha energía, que se valen más por sí mismos, son activos, son más independientes en esta etapa, ¿sí? Hablando de sus necesidades físicas. Entonces es importante planear muchas actividades para ellos, hacer que ellos participen en la lección y delegarles responsabilidades. No los trate como si ellos fueran unos bebés. Es más, ellos dicen, ya yo no soy un bebé. ¿Sí o no? Mi hija decía pues cuando tenía 5 o 6 años, yo no soy bebé, no soy bebé. Y yo decía, claro que no, tú no eres una bebé. Ok, las características mentales. Entonces, en los niños a esta edad, su vocabulario, ¿verdad?, y sus conocimientos pues son más amplios, pues tienen más retentiva para memorizar, desarrollan habilidades en la lectura, la escritura y el dibujo y en la expresión oral. Ellos disfrutan más la lectura, así que si usted lo pone a leer de la Biblia o de cualquier otro libro de texto,
pues ellos lo van a hacer con libertad. Y si saben leer, pues usted toma a ese niño. Si el niño no sabe leer, pues léale la lección y pregúntele qué entendió. ¿Sí? Sienten mucha curiosidad aguda y capacidad de observación. Todo lo observan. Desde la manera en que va vestido el maestro y llega a la clase, cómo está decorado el salón, ¿sí o no? Cómo vino el niño, el compañero, todo lo observan. Enseña los conceptos mientras se relacionan las nuevas ideas con lo que ya conoce. Estas son las sugerencias. Póngalos a memorizar las escrituras, ¿sí? Aún las escrituras. Use sus habilidades en las actividades de aprendizaje, suministre una buena lectura y anímeles a hacer preguntas y respóndalas, ¿sí? Usted como maestro debe responderlas. Usted le dice, dígame, ¿qué no entendiste? ¿Tienes alguna pregunta? El maestro debe estar en la capacidad de poder responder si está relacionado al tema. Y de oportunidad para estudiar ideas. Ok. En cuanto a las necesidades sociales, ellos van en busca de esa adoración del héroe. Moldean su comportamiento conforme al de sus héroes. Y me dio mucha risa lo que dijo el pastor Simón, porque Dios no mata de una vez al diablo. Y es eso, amado, ellos tienen la idea de ¿qué? Del superhéroe, ¿sí? Y ellos piensan que así es que hay que acabar todo porque así se lo ha enseñado la televisión, ¿sí? Pero sabemos que en la realidad, ¿verdad? No es así y ellos lo van a aprender. Otra de las características de esta edad es que tienen instinto de pandilla, entonces ellos empiezan a formar sus grupos de acuerdo al sexo, de acuerdo a la edad, ¿sí? Empiezan a hacer cosas juntos. Tienen aversión entre los sexos, es decir, niño con niña no están mucho rato juntos, porque los niños quieren hacer más cosas de niños y las niñas también quieren hacer más cosas de niños. En esta etapa, ellos no son tan egocéntricos como los más pequeños, ¿sí? Y sus relaciones pues se expanden. Ellos conocen a más niños. Presenten héroes de la Biblia, entonces una sugerencia, presenten héroes de la Biblia, de la historia de la iglesia, ¿sí? Haga énfasis en las cualidades del carácter que ellos deben manejar, deben desarrollar, ¿verdad? Deben trabajar, para que ellos puedan ser ejemplos, ¿sí? Sea un ejemplo usted, como maestro, ¿para qué? Para ellos. Enséñalos a trabajar en equipo, prepara proyectos en grupo, separa a los niños y las niñas en las últimas edades, ya decir, en la última edad, sepárelos por edades y enséñenle la importancia de la responsabilidad, conforme a la palabra de Dios. Ayer me pasó algo bastante curioso, porque yo le digo a mi hija mayor, ella tiene 17 años, ayúdame a buscar un libro. Y ella, supuestamente, ella buscó, pero no encontró. Le digo al otro hijo, él tiene 13 años, ayúdame a buscar el libro. Él supuestamente salió a buscar el libro en la biblioteca, donde yo tengo los libros, por eso tengo varios lugares donde tengo varios libros. Pero era un libro específico, era un libro de inglés. No, mami, no aparece. No aparece. A mí me pareció muy raro, yo digo, no puede ser. ¿Será que no busco bien? Viene la menor y me dice, mami, yo sí lo consigo. La menor tiene 9 años y ella fue y buscó y me dijo, ven, y fue rápido. Y yo me quedé así y yo dije, wow. Entonces, ¿qué es lo curioso? Y yo vengo y le digo a ellos, qué tremendo, que ustedes dos fueron y lo encontraron, ¿sí? Más su hermana sí lo encontró. ¿Qué dice la Biblia? Ahí nos da oportunidad para enseñar ¿qué? El principio. Entonces, el que busca, así decimos nosotros, ¿verdad? Pero vaya. Entonces enseñamos ese principio, amén. Ok, en las características entonces espirituales tenemos que ellos tienen tiempo ideal para la conversión. Es decir, este es el tiempo espectacular para que ellos rindan su vida ¿a quién? A Dios. También es el tiempo en la formación de sus hábitos y que esos hábitos sean perdurables para toda la vida. Amado, muy importante esta edad, ¿sí? Porque ellos van a
qué? Aprender mucho, todo lo que se les enseñe. Para ellos luego, cuando ellos lleguen a la etapa de adultos, ¿qué van a hacer ellos? ¿Se van a recordar de esa? Mucho de esa etapa. O pregúntese usted a sí mismo, ¿qué etapa de su vida usted reconoce más cuando hace un retroceso? La niñez, ¿verdad que sí? ¿Cómo fue tratado? ¿Qué aprendió? Esta es una de las etapas más ricas. Disfrutar las experiencias espirituales. Ellos disfrutan mucho las experiencias espirituales. Entonces, ¿cuál es la sugerencia? Llevarlos a comprometerse con Cristo, animarlos a confiar en Él, fomentar hábitos que favorezcan el crecimiento espiritual y el servicio cristiano, guiarlos a la adoración a Dios y en la obra del Espíritu. Importante lo que decía el pastor Simón, el altar familiar. Amado, cuando como padres, como maestros, oramos con ellos, ¿verdad? Y por una petición, y vemos que esta petición se responde o viene la respuesta de Dios, ¿eso qué hace? ¿Qué hace el niño? Aumenta la fe. Fortalece, ¿verdad? La fe, ¿sí? Aumenta su fe. Entonces, importante nosotros hacerles ver a ellos eso. Vamos a el primer ciclo de secundaria, 12 a 15 años, las necesidades físicas. Aquí el niño, ¿verdad? Hablamos de el joven, digamos así, la juventud a temprana edad y la tardía. Entonces esta es la temprana edad. Esta ocurre muy rápido, porque ellos van sufriendo cambios físicos, ¿verdad? Rápidamente, ellos van creciendo. Pero también experimentan mucho ¿qué? Cansancio. Entonces, a veces nosotros como padres somos muy duros, pero amado, el cansancio es literal. En ellos se expande unas hormonas en el cerebro que cualquier actividad que ellos hagan, a ellos los cansa. ¿Por qué? Porque esas hormonas están como aceleradas, están buscando espacio, están buscando ordenarse, ¿sí? Están como un poco alborotadas, no solamente hasta, como uno diría, alborotadas hasta la parte sexual, no, en todas las áreas. Entonces, cada actividad física que ellos realicen, ellos se sienten y ellos le dicen, estoy cansado. ¿Y dónde usted los ve? Echados en el sofá, en la cama. El pastor Simón dice, sí, que ya los días pasaron. Porque tiene que ver exactamente, como dice la pastora, con el crecimiento. Ok, esta es la etapa donde ellos experimentan torpeza, y no porque ellos, ¿verdad?, quieren que eso sea así, sino porque es algo que se les escapa. Ellos están experimentando ese crecimiento con su cuerpo y están, ¿verdad?, habituándose a ese cuerpo. Amén. Tentados a experimentar con drogas, licor o relaciones sexuales. Importante, ¿verdad?, aquí los maestros para tenerlo en cuenta. Entonces la sugerencia es no reprocharles su pereza, estimularlos a ellos, no burlarse, no criticarlos, suministrarles lecturas y testimonios. Muy importante hablarles, ¿sí? Contarles historias. Porque a veces usted va directamente al asunto para atacar una situación problemática y eso no ayuda. ¿Verdad que no? Hablando como padres. Entonces, como maestros, ¿cómo podemos ayudar? Contando historias, ¿sí? De una enseñanza, no solamente tiene que ser bíblica, puede ser de un personaje de la historia de la iglesia, ¿sí? En el que podemos aprender de él el carácter en esa área. Ok, vamos a las necesidades mentales de esta etapa. Son sensibles a la crítica, emocionalmente impredecibles, quieren probar que son valientes, independientes y son grandes, ¿ya? Les es difícil concentrarse en las lecciones, preguntan dudas, quieren saber el por qué, tienen ansias de leer libros, memorizan muy bien y aprecian el amor, la amistad y la paciencia. Que todo se haga como, bueno, también depende del temperamento, ¿verdad?, del joven. Hay jóvenes que quieren que todo sea rápido, ¿ya? Como el microondas. Sugerencias: estimularlos, no criticarlos, ser pacientes con ellos, amables, tratarlos como adultos, ¿sí? Entregarles responsabilidades, hacer, ¿verdad?, que las lecciones sean interesantes para ellos y ellos también puedan
participar. Recuerden que en esta etapa, así como en la etapa anterior, hay niños que son muy expresivos y para ellos la participación oral es muy importante, pero hay niños que no lo son. Entonces el hecho de que ellos no participen oralmente no quiere decir que ellos no están aprendiendo. Entonces buscar otra estrategia donde ellos se puedan expresar lo que están asimilando. ¿Ven? Suministren libros, pídales que hagan reportes de los libros, fomenten la memorización de la Biblia y demuestren amor y paciencia. Vamos con las sociales. En las sociales, en esta edad, ellos se resienten de la autoridad paterna, más si la autoridad paterna está como ausente. ¿Sí? ¿Y por qué se resienten? Porque la necesitan. Es el momento en el que ellos necesitan más la presencia de la figura del padre. ¿Sí? Porque en esta edad de los niños, su cerebro está más atento a esa voz que a la voz de la madre. Y a veces las madres no la entendemos. Necesitamos la ayuda del padre. Entonces, para las madres, esto es un consejo para las madres que son separadas, no es bueno, ¿sí? Tener esa disyuntiva, ¿sí? Con el padre. ¿Por qué? Porque se necesita la colaboración de esa figura en esta edad. Amén. Entonces, cuando le hablamos mal a los hijos, yo sé que aquí eso no pasa, y ustedes son maestros, ¿verdad? Y también ayudan a otros padres. Cuando le hablamos a los hijos, en este caso la madre le habla mal del padre, pues es una herida que se le está haciendo al hijo, ¿sí? Porque es en esa etapa donde ellos necesitan escuchar la voz del padre y de terceros. Entonces, esta es la voz que ellos más van a escuchar. Se sienten tentados a huir de la casa. Sus valores están en formación y andan en busca ¿de qué? De ideales. Desean estar con otros jóvenes, son sensibles a la apariencia física, ¿sí? A lo que le puedan decir de su apariencia. Interesados en el futuro y sueñan y planean. Están interesados en el sexo opuesto, es decir, en la otra persona del sexo opuesto. Están aprendiendo a trabajar y a adquirir responsabilidades y tienen problemas en sus relaciones familiares. Ok, ¿cuál es la sugerencia? Que utilice ¿qué? La persuasión, el amor y no la fuerza. Orar por quiénes? Por ellos. Ayudarlos a entenderse a sí mismos, enseñarles valores cristianos y usar ejemplos biográficos. Es decir, como les decía anteriormente, historias. Promover las actividades en grupo, elogiarlos cuando hacen algo bueno y que den el ejemplo, ¿sí? Promover en ellos el desarrollo de talentos e intereses y reconocer que su interés es natural. Enséñales altos ideales en el romance, suministrenles libros, ayúdalos a entenderse mejor a sí mismos y a su familia. Entonces, esta es la edad donde nosotros como maestros debemos aprovechar para aumentar esos ideales en cuanto a al romance, ¿sí? A la familia, que no es nada más, mira, noviecito, noviecita, no, sino que todo tiene su tiempo, ¿verdad? Y qué bonito es llegar puro o pura al matrimonio. Así yo le hablo a mis niños de la secta, que tengo aquí en el sector de la 45, y ellos me dicen, ay, ¿cómo es eso? Y he tenido que explicarle. Ahorita estoy en un tema con ellos por respecto a la sexualidad, y ellos están allí, pendientes, porque hay que aumentar esos ideales. En cuanto a las necesidades espirituales, la base de su fe en Dios y en la palabra se hace como más firme. Es decir, ellos quieren más. Ellos quieren aprender ¿qué? Más. Se comprometen con Cristo y experimentan crecimiento espiritual. Se sienten atormentados por las dudas. Se alejan de Cristo. Si se sienten atormentados por las dudas. Porque también está la otra parte que entonces ellos, ¿sí? Si no ven que Dios actúa en lo que ellos están pidiendo, ellos están pensando, ¿qué hacen? Echan un paso hacia atrás. Entonces esta etapa es muy importante.
y descubren el gozo del servicio cristiano y de las actividades juveniles. Entonces, ¿cuáles son las sugerencias? Dar bases para la fe, fomentar la lectura bíblica, la oración, promover hábitos que contribuyan con el crecimiento espiritual y el servicio. Orar, ¿verdad? Dando bases para la fe, teniendo paciencia y animarlos a participar en actividades con otros jóvenes. Esa es mi lucha con los jovencitos de allá, para que ellos vengan a la iglesia. Y gracias a Dios, muchos de ellos han estado viniendo, pero uno tiene que estar constante, ayudándolos. Amén. A hacer, ¿verdad? Dice aquí, hagan que preparen informes de actividades que estimulen y señalen las posibilidades. Es decir, que salgan proyectos de ellos mismos, ¿verdad? Proyectos buenos que ellos puedan realizar. Ahora vamos con los de 16 a 18 años. Esta es la juventud tardía. Esto pasa rápido. ¿Cuál es la característica principal en la anterior? Su crecimiento rápido, ¿sí? En cuanto a los cambios físicos que ellos están sufriendo. Pero en esta, la importancia es que esta es la edad donde ellos empiezan a buscar patrones de vida que van a marcar su edad adulta, su edad futura. ¿Ya? Entonces, en esta área, en la física, ellos tienen ya un cuerpo más maduro, hace énfasis en lo atlético. Entonces ellos quieren ir ¿a dónde? Al gimnasio, allá en el sector donde yo vivo, en los Alacranes. Ya a la hora de las 5 de la tarde salen los jóvenes y ellos van a las máquinas que están afuera y usted los ve a ellos haciendo pesas, moviéndose en el piso, haciendo piruetas. O sea, esa es la parte que a ellos les llama la atención, les importa, ¿verdad? Y empiezan a trabajar. Entonces son capaces de tener una gran actividad. Cuando en la juventud temprana, ellos ¿qué hacían? Se cansaban, ¿verdad? Un agotamiento. Aquí no. Aquí ya ellos están ya activos. Ya el cuerpo ya está más relajado. Para ellos hacer y hacer y hacer. Así que aprovechenlo. Amén. La sugerencia, enseñan sobre buena salud, dieta y ejercicio. Enséñales a ellos esto. ¿Para qué? Para que se cuiden. Porque ya su cuerpo, ¿verdad?, ha adquirido la alimentación, los hábitos, ¿verdad?, en cuanto a la parte física que necesitan. ¿Para qué? Para que puedan hacer cosas de más responsabilidad. Reconozca sus logros y denle la salida a su actividad creativa. Ellos tienen mucho que aportar, ¿saben? En estos días, aquella cartelera que usted ve allá, aquella azul que dice educación cristiana, allá al final, eso me ayudó a hacerla una joven de la iglesia. Ella tiene apenas, creo que 19, 20 años. Y ella me dijo, deja que yo lo haga. Claro, yo estuve ahí asistiéndole, pero su idea fue ella. ¿Ven? Entonces es importante ayudarlos a ellos, ¿sí? Para que ellos se puedan desenvolver, ¿sí? Y más si es en la iglesia, amado. Ok. Mentales, ellos están abiertos a las nuevas ideas, conceptos, ¿verdad?, que sean desafiantes. Tienen tiempo para tomar decisiones, reafirman su individualidad y aprecian el respeto. Como sugerencia para el maestro, ¿qué debe hacer el maestro? Desafiarlos a usar su mente, los materiales, las técnicas, las didácticas variadas. Ejemplo, el que le acabo de comentar. No los sermonee, guíe mediante el ejemplo, promueva la oración. Esta es una edad tremenda porque a ellos no les gusta mucho el sermón. Así que hay que guiarlos más con la oración, el ejemplo, amén. Y contarles historias, pero muy cortas. Y ellos son muy inteligentes y cantan rápido lo que usted les quiso decir. Y si no, bueno, saben, con mucha amabilidad usted se lo dice. Amén. Con amabilidad, firmeza y también, ¿verdad?, exponiéndole allí, exigiéndole ese cambio que usted quiere ver en él o en ella. Amén. Si se trata de eso. Aprecie la individualidad, pero enseñe responsabilidad. Respételo e interactúe a nivel de adulto. Entonces aquí quien hace, ¿verdad?, en mi casa, el café todas las tardes es mi hija mayor. Me dice, mami, esa es suya, esa es su tarea.
vaya al café. Sí, ya ella sabe. Yo no tengo que decirle a ella, anda ya al café, haz esto, no. Ya el joven ya lo sabe y ya lo hace. Entonces está tomando, ¿qué está tomando? Responsabilidades, pero también está asumiendo un patrón de vida. Entonces cuando ella vaya a su casa, ¿qué es lo que ella va a tomar? Yo no soy muy amante del café, yo no le enseñé mucho eso a ella, además a su papá, pero a ella le gusta el café. Entonces bueno, ya ella sabe, cuando hay se hace, cuando no. Ok, seguimos. ¿Dónde me quedé? Aquí. Entonces, en las necesidades sociales rompe los lazos familiares, consigue un trabajo y entra ¿a dónde? A la universidad. La independencia es importante, muy importante. Tiene un mundo de relaciones mucho más amplio, es decir, más expansible, ¿sí? Aumenta su interés en el otro sexo y tiene interés en el matrimonio. Esta es la edad adecuada para enseñarles sobre el matrimonio, sobre la familia, cómo llevar las relaciones. Amados, si nosotros le enseñamos eso a nuestros jóvenes de la iglesia y somos más enfáticos, ¿sí? Y le preguntamos qué están asimilando, porque a veces damos por entendido algo, ¿verdad? ¿Y qué están buscando ellos aquí? Patrones, ¿sí? Entonces, ellos van a formar ¿qué? Familias mucho más sanas. ¿Se van a equivocar? Menos. Entonces, la sugerencia es estimularlos, apoyarlos y amarlos, aconsejarlos, enseñarles sus responsabilidades dentro de esa independencia, señalarles las posibilidades, enseñarles y suministrarles libros, aconsejarlos. Es decir, ser ejemplo para ellos. Es decir, que en esta edad ellos empiezan a alejarse de la familia, son más independientes y eso es malo o bueno. ¿Ah? Eso es bueno. Pero ¿qué pasa con algunos padres? Exacto, si están bien preparados. Pero ¿qué pasa con algunos padres? ¿Quieren tenerlos como niños? ¿Sí? Seguirlos tratando como niños. O sea, no, hay que darle un poco de libertad sin dejar de lado la supervisión. Pero sí darles la libertad, ¿verdad? Y dejar que ellos, pues todo lo que han aprendido, pues lo puedan poner en práctica, ¿verdad? Lo puedan manejar. Y para eso se dan estos ambientes como la escuela, la universidad, la iglesia, o sea que ellos tengan, ¿sí?, estas relaciones fuera de casa. En cuanto a las necesidades espirituales, están en el periodo de la línea de peligro. Andan en busca de una causa para dedicarse a ellas. Entonces tampoco quiere decir que los padres nos vamos a descuidar, sino que hay que estar, ¿qué? Ojo, pendiente. Porque sí, sucede que los jóvenes cuando llegan a la universidad no les pasa todo, pero sí en una gran parte, ¿qué pasa? Echan un paso atrás de la fe. ¿Sí? Y eso tampoco es lo que queremos. Entonces, ¿por qué ocurre eso? Es allí donde los maestros tenemos que estar en contacto con quién, con ellos, pero también con quién, con sus padres. Entonces los que vivieran jóvenes, ¿sí?, no debemos descuidar esta parte que es integral, para que los jóvenes pues puedan, ¿sí?, al tomar decisiones, lo puedan hacer muy claros de lo que están haciendo, que sus actitudes tienen que consecuencias, ya sea que hagan las cosas bien o las hagan mal. Haga énfasis entonces en esta parte, ¿verdad? Ellos están buscando también una causa para dedicarse a ella. Entonces hay que llevarlos a ellos en una dedicación a Cristo y hacer énfasis también en que la mejor causa que ellos pueden seguir es la causa ¿de quién? De Cristo. Es la mejor causa. Entonces, algo que yo le doy gracias a Dios, aparte de mi mamá, es los pastores que Él me dio. Y los profesores del instituto también. Todo eso aporta, amado. Porque yo entré al instituto a los 16 años, me gradué como a los 30
40 y tantos, o sea, porque entraba y salía. Porque después vino el casamiento, vinieron los hijos, sí, mi historia fue así un poquito interrumpida, pero qué bueno que ellos estuvieron allí. ¿Por qué? Porque uno aprende. Amén. Entonces, a los jóvenes hay que motivarlos. Amén. Vamos a la etapa de los adultos. Esta etapa es muy curiosa. Y lo digo así porque la unimos todas. Y la unimos todas porque prácticamente, como es la parte adulta, las necesidades que tienen son generales, en su mayoría, porque todos buscan lo mismo. Pero hay momentos en los que usted puede, ¿verdad?, digamos así, separarlos, ya sea en jóvenes, adultos, lo de la temprana, adultos jóvenes y adultos mayores, exacto, la tercera edad. O si no, también lo puede separar los casados, los solteros, ¿sí? Entonces, ¿qué características hay en esta etapa? Bueno, como dice el pastor Simón, el trabajo. ¿Cómo es el trabajo para ellos? Es duro. Ya sea que sea en el hogar o fuera del hogar, ¿cierto? Ya sé. Su cuerpo declina fácilmente. Algunos no pueden asistir a la iglesia. Entonces el maestro tiene que considerar todas estas características de esta edad. Entonces, ¿cuál es la sugerencia? Ajustar las actividades y sus enseñanzas según la necesidad. E indíquele las posibilidades. O sea, tampoco es que no cerramos, ¿verdad? O sea, porque están cansados, porque su cuerpo se declina fácilmente, porque no pueden asistir a la iglesia. O sea, ya no hay oportunidad, no hay ninguna posibilidad, ¿no? Siempre hay buenas, hay alternativas y hay posibilidades de dónde aplicar la enseñanza, ¿sí? Si no, entonces hay que llevar la enseñanza hasta ellos. Pero yo diría que en consenso, ¿verdad?, como muchos de ustedes también lo hacen, en consenso junto con ellos, establecer ese día, ese horario, ¿verdad?, en el que ellos se sientan cómodos, más prestos a la enseñanza. Ok. Las características mentales están motivados a aprender, son contemplativos, o sea, ellos se quedan, ¿verdad?, como usted ahorita, ¿no? Está en la etapa adulta. Les gusta compartir ideas y opiniones, tienen un variado trasfondo educativo, tienden a centrarse en sí mismos o en sus familias. Si es adulto, bueno, se centra más en sí, soltero, mejor dicho. Si es soltero o soltera, se centra más en sí mismo. Llévenlos al descubrimiento, es la sugerencia, de las verdades espirituales y profundas. Estimúlenlos a compartir y a valorar sus opiniones, no los avergüences ni los humilles, Desafíenlos a ampliar sus intereses y a crecer, ¿qué? Espiritualmente. En cuanto a la parte social, ya nos queda poquita, ya vamos terminando, esta es la última etapa. Gloria a Dios, amén. En cuanto a la parte social, su ambiente familiar es ¿cómo? Tiene nuevos intereses y necesidades, y sus necesidades cambian continuamente. Entonces, este grupo, amado, para trabajar con los adultos, no es difícil, pero tampoco es fácil. Entonces, el maestro tiene que llenarse de ¿qué? De mucha sabiduría, principalmente, conocimiento de Dios y paciencia, amén, con amor. Pero también ser firme, amén. Entonces, las responsabilidades, por eso, porque las responsabilidades de la iglesia en esta etapa también son variadas. Entonces, hay que guiarlos al establecimiento y al mantenimiento del hogar cristiano, dirigir la enseñanza según las necesidades e intereses en los niveles de sus edades y demostrarles que son amados y son necesarios, muy necesarios. Porque si los adultos dan, ¿sí?, en esta etapa, ¿quiénes van a hacer entonces digamos así, esa ayuda para el maestro? ¿Sí? En el siguiente turno, ¿quiénes van a hacer? Ellos mismos,
¿sí? Y ellos son los que van a enseñar a quiénes, como decía la pastora, a los niños, y van a enseñar a los jóvenes. En cuanto a las necesidades espirituales, necesitan instrucción y experiencia. Necesitan experimentar un crecimiento espiritual continuo y llegar a ser los pilares ¿de qué? De la iglesia. ¿Y a quiénes ven los niños de 6 a 11 años? Los jóvenes. Como ejemplos, perfectos, casi que perfectos. ¿A quiénes ven? A los adultos. Aunque los adultos no son ese ejemplo casi que perfecto, ¿verdad? Pero ellos lo están viendo, mamá. Así que cuando nosotros llamemos la atención a un niño, a un joven, pidámosle sabiduría, ¿a quién? A Dios. No es que no lo podamos hacer, pero le pidamos mucha sabiduría, ¿sabe? Porque él lo está viendo como alguien que tiene, ¿verdad? Ese héroe. Amén. Entonces, lo que usted le diga, si eso lo lastima, ¿usted cree que se le va a acercar? ¿Cómo lo va a ver? Así va a ser. Entonces, necesitan instrucción y experiencia, necesitan experimentar ese crecimiento espiritual continuo, a llegar a esos pilares de la iglesia. Como sugerencia, entonces, debemos estimularlos, instruirlos y ofrecerles las oportunidades para servir. Hay muchas oportunidades para servir en la iglesia, ¿verdad que sí? Fuera de ella también, en la comunidad. Y que su enseñanza los oriente y los desafíe. Por eso, ¿verdad? Muchos de los pastores trabajan en esta parte de los adultos, ¿verdad? El hecho de que sean líderes. Y líderes, ¿verdad? Digamos así, potenciales. Cuando le decimos potenciales, que son actos, ¿sí? Para poder liderizar a otros. Y confiamos y los pastores confían en estos líderes esa responsabilidad porque creen que con la ayuda de Dios lo van a hacer. Amén. Entonces, si todas estas ideas y sugerencias le parecen abrumadoras, recuerde que debemos tener una actitud positiva. Entonces, con una actitud positiva y mucha práctica harán que la mayoría de estos principios, si no todos, sean muy fáciles para poder llevarlos a cabo. ¿Amén? Y si no, bueno, ya este material se les estará pasando a ustedes en el nombre de Jesús. Amados, esto es todo por hoy. Dios me los bendiga. Gracias por su atención. Amén.